Nunca había sentido tanta incomodidad en mi propia casa. Era una tarde tranquila. El sol entraba por la ventana de la sala y los pájaros cantaban como si nada sucediera. Yo, con mis 23 años, me movía por los pasillos con cuidado, intentando no hacer ruido, cuando de repente escuché un sonido extraño proveniente de la habitación de mi padrastro. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero luego reconocí ese murmullo bajo, casi secreto, que me hizo detenerme en seco. No sabía qué hacer. Mi corazón latía con fuerza y un nudo se formó en mi estómago. Sentí una mezcla de curiosidad y miedo. Nunca había visto nada parecido, y menos de alguien tan cercano a mí. Quise retroceder, irme y fingir que no había oído nada, pero algo dentro de mí me impulsó a quedarme. Me acerqué a la puerta, cuidadosamente, tratando de escuchar mejor sin ser descubierta. Lo que vi me desconcertó. Mi padrastro estaba allí, concentrado en sí mismo, ignorando el mundo exterior. Sentí que mi cuerpo se tensaba y mi mente giraba en círculos. ¿Debía decir algo? Debía salir corriendo, pero no podía apartar la mirada. Había algo humano, vulnerable y solitario en ese momento, que me hizo sentir una extraña compasión y al mismo tiempo un deseo de confrontación. Respiré hondo y decidí que tenía que hablar con él. No podía quedarme con este secreto extraño que de repente pesaba tanto. Caminé hacia la puerta y con una voz que apenas reconocía como mía, dije su nombre. Hubo un silencio y luego un rápido movimiento. Él me miró con sorpresa y un leve sonrojo. La tensión en la habitación era palpable, y aunque ambos estábamos conscientes de la incomodidad, había algo que necesitaba salir. Me senté en una silla, tratando de mantener la calma, mientras él hacía lo mismo, sin decir palabra. El aire estaba cargado de emociones complicadas, vergüenza, curiosidad, miedo y una necesidad inexplicable de entendernos. Comencé a hablar, con palabras que parecían torpes y vacilantes, tratando de explicar lo que había escuchado y sentido. Él me escuchaba, mirando al suelo, como si buscara la manera correcta de responder. No fue fácil. Cada frase que decía parecía más difícil que la anterior, y sentí que mis manos temblaban. Pero había algo liberador en confrontar la situación. No se trataba de juzgar ni de avergonzar, sino de entender, de abrir un espacio donde pudiéramos ser honestos sin que el silencio nos consumiera. Cuando finalmente terminó de hablar, sentí una mezcla de alivio y ansiedad. Algo había cambiado entre nosotros. Ya no era solo el mismo hogar tranquilo de antes, sino un lugar donde la vulnerabilidad estaba al frente, donde la realidad se mostraba sin máscaras. Salí de la habitación con el corazón aún acelerado, preguntándome qué vendría después, qué límites serían redefinidos y cómo enfrentaríamos esta nueva complicidad silenciosa que se había instalado entre nosotros. Los días siguientes fueron extraños. Todo parecía igual en la casa, pero había un hilo invisible entre nosotros, una tensión que no podía ignorar. Cada vez que lo veía, sentía una mezcla de curiosidad y cautela. Sus gestos, antes tan cotidianos, ahora parecían tener un peso nuevo. Me sorprendía a mí misma observando sus movimientos, tratando de adivinar si él también pensaba en aquel momento, si nuestra conversación había dejado una marca permanente en su comportamiento. Decidí que necesitaba acercarme, hablar más, no por confrontación, sino por claridad. No podía seguir con esa sensación de misterio colgando entre nosotros, como si algo importante hubiera quedado suspendido en el aire. Una tarde, cuando la casa estaba tranquila, me acerqué a la sala donde él estaba sentado, leyendo un libro. Respiré hondo y le dije que quería conversar un poco más, que necesitaba entender mejor lo que había sucedido y cómo nos sentiríamos después de aquello. Él levantó la mirada, y por un momento vi algo humano, vulnerable, y también un leve asombro. Sonrió tímidamente y asintió. Nos sentamos frente a frente, y lo que comenzó como una conversación tensa, lentamente se transformó en un diálogo sincero. Hablamos de la incomodidad, de la soledad, de la necesidad de encontrar momentos para nosotros mismos sin lastimar a los demás. Era extraño y difícil, pero había algo liberador en esa honestidad compartida. Sentí que entendía más de su mundo interior, sus inseguridades y sus silencios. Y él parecía percibir algo similar de mí, mis dudas, mis temores, mi necesidad de claridad. No hubo juicios ni reproches,
solo un reconocimiento mutuo de que todos tenemos momentos complicados y que la vulnerabilidad no nos hace débiles, sino más humanos. Cuando la conversación terminó, nos quedamos en silencio, con una sensación de alivio compartido. Algo cambió, algo que no podía nombrar del todo. Había una nueva dinámica, un respeto silencioso y una curiosidad contenida que antes no existía. Caminé hacia mi habitación, sintiendo que, aunque el mundo externo permanecía igual, algo interno había cambiado para siempre. Por la noche, al acostarme, pensé en cómo algo tan inesperado podía alterar nuestra percepción de quienes nos rodean. Me sentí más consciente de las personas que vivían conmigo, de sus secretos, de sus necesidades invisibles. Y también sentí que, a veces, enfrentar lo incómodo puede abrir puertas a una comprensión más profunda, aunque el camino para llegar allí sea incierto y lleno de pequeños sobresaltos. Sabía que los días que vendrían no serían fáciles, que tendríamos que aprender a coexistir con esta nueva realidad, pero también sentí una extraña calma. Era como si, al hablar y enfrentar lo que antes parecía prohibido, hubiéramos construido un puente invisible entre nosotros, uno hecho de respeto y aceptación, donde la curiosidad y la cautela podían coexistir sin romper la armonía de nuestro hogar. Con el paso de los días, la casa parecía respirar de otra manera. No era solo una sensación mía. Podía notar cómo él también se movía con más cuidado, más consciente de mi presencia y de los silencios compartidos. Lo que había empezado como un momento incómodo, se había transformado lentamente en algo extraño, casi ritual, miradas que decían más de lo que las palabras podían, gestos suaves que demostraban respeto, y una curiosidad contenida que no sabíamos cómo manejar completamente. Una tarde, mientras ambos estábamos en la cocina, me sorprendí sonriendo ante algo trivial que dijo, un comentario sencillo sobre la comida. Me di cuenta de que lo extraño de nuestra situación ya no me producía ansiedad, sino una especie de fascinación. Era raro, incluso confuso, pero había una sensación de cercanía que antes no existía. Comprendí que, al enfrentar algo incómodo, habíamos encontrado un terreno común donde la honestidad era la base. Esa noche, antes de dormir, reflexioné sobre todo lo que había ocurrido. Recordé el primer instante, la sorpresa, el miedo, y luego la conversación que lo cambió todo. Me sentí más madura, más consciente de las complejidades humanas. A veces, los secretos y las vulnerabilidades no se esconden para protegernos del mundo, sino para enseñarnos a ser pacientes, a observar, a entender. El padrastro, por su parte, parecía más relajado, más humano, como si la tensión que nos había separado se hubiera disuelto lentamente. No hubo gestos exagerados, ni cambios dramáticos, solo una coexistencia más sincera, más consciente de nuestros límites y nuestras necesidades. Había aprendido que incluso las situaciones más incómodas podían convertirse en oportunidades para crecer, para acercarse a los demás sin invadirlos ni ser invadidos. Al final, comprendí que nuestra relación no se definiría por aquel momento extraño, sino por cómo lo enfrentamos, con respeto, con curiosidad y con una honestidad que nos permitió seguir adelante sin resentimientos. Y aunque algunas preguntas quedarían sin respuesta, había un entendimiento silencioso, una aceptación mutua de que todos tenemos secretos, y que enfrentar la vulnerabilidad del otro puede crear un lazo inesperado, pero fuerte. Me acosté, sintiendo una extraña paz. La casa dormía tranquila, y yo también. Sabía que el mundo seguiría igual, pero que nosotros habíamos encontrado un equilibrio nuevo, uno que no necesitaba palabras para existir, una mezcla de respeto, comprensión y curiosidad contenida que de algún modo nos conectaba de manera más profunda que antes. Cerré los ojos, consciente de que lo que había comenzado como un incidente incómodo había terminado por enseñarme más de lo que jamás imaginé sobre las personas, sobre la confianza y sobre cómo enfrentar lo inesperado con madurez y calma.